Quería darles un pequeño estudio hoy día, esta tarde, sobre un horario de la semana de crucifixión de Jesucristo. Y tengo cuatro cositas que quiero explicar con las escrituras, que sea imagino que sería una ayuda para vosotros y para todo lo que escucháis. Número uno, sobre el día y la noche en las escrituras, qué significa. Segundo, el comienzo y final de un día en Israel. Es interesante saberlo. Y tercero, las horas de Cristo en la cruz y explicarlos para que lo entendamos en las horas de nosotros durante el día. Y por cuarto, los días de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que también es interesante. Es importante para nosotros porque muchas veces hay confusión, y la confusión no viene en la Biblia, pues viene una contradicción entre tradición y lo que pone la palabra. Entonces quería hablarles un poco sobre eso esta tarde, y espero que sea una bendición. Y así para mejor comprender los tiempos del Señor Jesucristo, ¿vale? Antes que comencemos, vamos a orar y pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, Señor, que tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios perfecto, que nos ha dejado tu palabra perfecta. Tenemos una Biblia perfecta, Señor, que nos explica los detalles de la vida, Señor, y sobre todo los detalles del Evangelio del Señor Jesucristo, Señor. Y queremos, Señor, tomar unos minutos así viendo esta cosa, Señor, y espero que sea de ayuda y bendición para los que escuchan. Pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces queremos hablar sobre un horario de la semana de la crucifixión de Jesucristo, que es el tema de lo que estoy hablando esta mañana o esta tarde. Y entonces voy a darles unos versículos en la Biblia, ¿vale? Para darles un entendimiento. Primero, tenemos que mirar lo que la Biblia dice sobre un día y una noche en las Escrituras, porque en Génesis capítulo 1 y versículos 3, 4 y 5 nos explica, todo el capítulo 1 de Génesis nos explica que de los 6 días de la creación y el séptimo día, cuando el Señor descansó después de su obra. La Biblia dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, viendo esto, vemos que un día tiene dos partes. Y ahora yo quiero leer un versículo del Nuevo Testamento, de Juan capítulo 11 y versículo 9. Es un versículo donde el Señor Jesucristo está hablando, y Él también nos da una descripción. Y Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces, no tiene el día 12 horas. Entonces, mirando estos dos pasajes, de que un día de 24 horas, que es un día normal, son los días que se habla en Génesis capítulo 1. Aquí Cristo dice el día tiene 12 horas. Entonces, eso nos deja otros 12 horas que son la noche.
Entonces, para establecer eso, primero es importante viendo que lo que las escrituras que nos enseñan que un día y una noche y la mañana, bueno, yo digo que un día tiene 12 horas de día, 12 horas de tiniebla, perdón, que estaba un poco pillado allí. Entonces, es el primer punto. Es muy fácil, muy sencillo, viendo lo que la Biblia llama a un día, que un día tiene 12 horas de día, 12 horas de noche. Y ahora pasando al segundo punto, vamos a hablar sobre el comienzo y el final de un día en Israel y durante los días de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, cada día para los judíos, para los hebreos en Israel, el día comenzó con la puesta del sol, que son las 6 de la tarde, 18 horas, ¿vale? Entonces, vemos que el día comienza a las 6 de la tarde. El día comienza a las 12 de la madrugada, que son 6 horas después de aquí, de cómo los judíos miden un día cuando empieza y cuando termina. Y es muy, muy interesante de que hay términos que la Biblia usa en la Biblia como la primera vigilia, la tercera vigilia, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena que vemos en el Nuevo Testamento durante los días de Jesucristo, la hora duodécima. Entonces, para explicarlos, entonces cada día allí en Israel, el día comenzó con la puesta del sol a las 6 de la tarde. Entonces eso era el final del día y el comienzo del nuevo día. Igual que nosotros a las 12 de la madrugada, 0000, ¿vale? Es el final del día anterior y el comienzo del nuevo día. Entonces vemos que en Israel que el día termina a las 6 de la tarde y empieza el nuevo día a las 6 de la tarde. Eso es importante saber eso, ¿vale? Entonces vemos que la Biblia habla de la primera vigilia de la noche, porque tenemos 12 días de noche, 12 días del día, cuando hay sol, cuando hay luz, como dijo Jesucristo. Entonces, la primera vigilia de la noche son entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde, ¿vale? Entonces, la segunda vigilia es desde las 9 de la tarde, 21 horas, hasta las 12 de la madrugada, 0000. Y la tercera vigilia, por supuesto, es desde las 12 de la madrugada hasta las 3 de la mañana. La cuarta vigilia es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, que es el amanecer, ¿vale? Entonces, ahora empieza en los 12 horas del día cuando hay luz, ¿vale? Entonces, durante el día que comienza por amanecer, el día, la luz, por la mañana, hay otra explicación o otro término que la Biblia se usa, la hora tercera. La hora tercera es las 9 de la mañana, porque comienza a las 6 de la mañana. Entonces, la sexta hora es a las 12 del día, mediodía. La hora novena es a las 3 de la tarde, a las 15 horas de la tarde. Y la hora duodécima es a las 6 de la tarde, 18 horas, que también es el final del día y el comienzo del siguiente. Entonces, conociendo y sabiendo esos datos y esos detalles, nos hace entender y comprender un poco más del horario que la Biblia y el Nuevo Testamento explica en la vida de Jesucristo y su tiempo en la cruz, etc. Entonces, ahora
quiero hablar sobre las horas de Cristo en la cruz. Pero antes que eso, yo tengo un dibujo aquí que habla de noche y días en las Sagradas Escrituras, aquí donde dice 6 p.m., eso son 6 de la tarde, ¿vale? 18 horas. Tienes anochecer hasta 6 de la tarde del siguiente día, ¿ves? Que son 24 horas. Entonces eso un poco te explica, te enseña en papel cuándo comienza el día, cuándo termina el día, ¿vale? Y también tiene las vigilias y bueno, las horas durante el día que comienza por el amanecer, ¿vale? Entonces eso para que lo veas un poco y para que se capta en la mente un poco. Pero ahora quiero hablar sobre las horas de Cristo en la cruz. Vamos primero a Marcos capítulo 15 y versículo 25. Y vamos a ver unos versículos aquí en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 15 y versículo 25. Y ahora este es el capítulo de cuando crucifican al Señor Jesucristo, que está en la cruz. Y dice la Biblia en Marcos 15, 24, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera. Entonces, eso nos dice que crucificaron a Jesucristo en la cruz a las 9 de la mañana, porque la primera hora, amanecer, que son a las 6 de la mañana, y esto es la tercera hora. Entonces, eso es muy lógico, pero por supuesto tiene que saber el horario del día, amanecer y el puesto del sol, cuando comienza y termina un día en Israel. Entonces, crucificaron a Jesucristo en la cruz a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la hora tercera? Ahora vamos a Marcos 15 y versículo 33, que es el mismo capítulo. Y vamos a ver lo siguiente. La Biblia dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Vale? Entonces, aquí cuando vino la hora sexta, entonces la hora sexta son las 12 del día, 12 horas del mediodía, ¿vale? Entonces, a la hora sexta hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra durante 3 horas, ¿vale? Entonces, mediodía. Entonces, cuando es el pico del sol, cuando hay mucha luz, hubo tinieblas en ese día, en ese momento, cuando Cristo estaba clavado a la cruz. Y luego tenemos, habla aquí hasta la hora novena. Entonces, la hora novena, que son las 3 de la tarde, 15 horas de la tarde, ¿vale? Entonces, si seguimos leyendo Marcos capítulo 15 y el versículo 34, la Biblia dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos aquí que en la hora novena vamos a ver que durante esa hora vamos a ver que nos explica aquí en la Biblia en esos momentos cuando Cristo estaba en la cruz. Vemos que Cristo clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, estaba hablando con el Padre. Y luego en el versículo 36 vamos a ver que uno dio a Jesús una esponja con vinagre. Eso está en el versículo 36. En el versículo 37, Jesús dando una gran voz expiró, la Biblia dice. En el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Él murió. Y esto aconteció dentro de la hora novena, ¿vale? Entonces, un poco después de las 3
de la tarde. Entonces, es interesante saber, sabiendo, conociendo cuándo comienza el día y cuándo termina el día en Israel, que Cristo murió, dio su espíritu, entregó su espíritu, Él dio su vida, no es que la quitaron, Él entregó su espíritu, expiró, ¿vale? Entonces, un poco después de las 3 de la tarde, entonces, en el mismo día, Cristo fue enterrado antes de las 6 de la tarde, que fue el final del día durante la puesta del sol, que son a las 6 de la tarde. Entonces Cristo fue enterrado antes de la puesta del sol o las 6 de la tarde. Entonces, es otros detalles de cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y sabiendo el por qué Él estaba allí en esa cruz, en mi lugar, en tu lugar, pagando el precio de mis pecados, porque soy pecador, pagando el precio de vuestros pecados, porque sois pecadores, porque todos lo somos, ¿vale? Entonces, eso fue la razón por que Cristo, el Cordero de Dios, estaba clavado en la cruz, ahí en Gólgota, ahí en Jerusalén, en Israel. Entonces, yo también tengo un pequeño dibujo de las horas de Cristo en la cruz. Espero que podéis verlo. Entonces tenemos la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora sexta, las 12 de mediodía, cuando hubo oscuridad, hasta las 3 de la tarde. Y él, un poco después, murió, entregó su vida. Entonces Cristo fue enterrado antes de la puesta del sol del mismo día, ¿vale? Entonces, es otro detalle que enriquece cuando nosotros leemos en la Biblia, en los evangelios de Jesucristo, cuando leemos sobre este evento tan grande que ha transformado todos los siglos, toda la vida de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, llegamos al otro punto, hablando sobre la semana de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que también es importante. Primero voy a leer un versículo de Éxodo capítulo 34 y versículo 18. Primero para coger un poco contexto de la fiesta de la Pascua que estaba ocurriendo en estas fechas cuando Cristo fue crucificado. En Éxodo capítulo 34. La Biblia dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, el mes de Abib es también conocido como el mes de Nisan, que es lo mismo. Que el mes de Nisan o el mes de Abib que pone aquí es el mes de abril que conocemos nosotros. Entonces, había una fiesta, la fiesta de la Pascua, el pan sin levadura. Cuando salieron de Egipto tenía que pasar por el Mar Rojo, que sabemos que esto todo es simbólico para este evento que estamos viendo aquí, que representa la salvación. Y nosotros sabemos que la salvación viene por la muerte y el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios Jesucristo en la cruz de Calvario.
Entonces, para establecer esto un poco. Y ahora voy al libro de Mateo, capítulo 12. Y ahora vamos a mirar un par de versículos aquí en el Nuevo Testamento que nos hace comprender un poco de esta semana de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sabiendo que era el mes de Aviv, el mes Nisan, que era el mes de abril, como pone la palabra de Dios. Y vamos a ver que Jesús predijo los 3 días y 3 noches que iba a estar enterrado en la tierra, que iba a estar sepultado en la tierra. En Mateo capítulo 12 y versículo 40, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y él dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí tenemos unos detalles preciosos. Primero, el Hijo del Hombre, que Cristo es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, porque fue 100% Dios en la carne, pero también a la vez 100% hombre. ¿Para qué? Para sentir lo que nosotros sentimos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro cordero que estaba sacrificado para nosotros, los seres humanos. Entonces, y luego dice que pasaba 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ahí hay mucho fuego, ¿vale? Entonces, no quiero entrar mucho en ese detalle en esta lección. Pero bueno, vemos aquí que Jesús predijo los 3 días y 3 noches que iba a estar enterrado después de su muerte. Entonces, ahora vamos a Mateo 28 y vamos a ver sobre el día de la resurrección de Jesucristo, ¿vale? En Mateo capítulo 28. Aquí es importante cuando estamos leyendo, estudiando la Biblia, a veces hay refranes, hay frases en la Biblia que a veces de leerlo pronto no lo entendemos. Y hasta que escudriñamos, estudiamos, entonces encontramos el sentido, el significado. Pero yo digo, en la Biblia hay muchos detalles que son muy sencillos de entender. Son cosas muy simples de recibir y entender. Por ejemplo, en este pasaje que vamos a ver, en Mateo capítulo 28, 1 al 6. Tú sabes que hay mucha gente que solo le interesa lo misterioso de la Biblia. Y en su búsqueda, mira, la Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras, ¿vale? Pero con un corazón abierto y no solamente buscando los misterios de la Biblia. Por supuesto, el Espíritu Santo nos va a guiar a entender los misterios de la Biblia cuando Él quiere y cuando Él es su voluntad de enseñarnos, ¿vale? Pero tú sabes que hay muchas cosas escritas en la Biblia que no hay que interpretar, que son práctico y sencillo, lo cual vamos a leer Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo. Ahí paramos. El día de reposo es el sábado, el 7º día de la semana. Y tenemos versículos sobre eso que del Éxodo capítulo 20, versículo 10, habla del sábado, donde no deberían trabajar. Era el día de reposo cuando el Señor descansó después de la creación de su obra aquí en la tierra,
y luego tomó 24 horas de descanso en el día del sábado. Entonces, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Eso no hay que interpretarlo, eso todo el mundo lo sabe. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos aquí que esto es el día, la mañana de la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí nos da unas pistas. Que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, ¿vale? Entonces, hay que recibir y aceptar lo que la Biblia está poniendo aquí sobre la resurrección, ¿vale? Entonces, el día de la resurrección del Señor Jesucristo era en el primer día de la semana, como pone la palabra. Entonces, pero sabiendo esto, que un día en Israel termina a las 6 de la tarde o empieza a las 6 de la tarde. Sabemos aquí en Mateo 28, cuando llega María Magdalena y la otra María, llegaron por la mañana muy temprano, ¿vale? Entonces ya había luz porque podían ver. Entonces, y era el primer día de la semana. Entonces, eso nos enseña que Cristo se levantó de los muertos entre la puesta del sol de las 6 de la tarde del sábado, ¿vale? O que era el comienzo del domingo, que comenzaba a las 6 de la tarde, el puesto del sol del día anterior. Entonces, Cristo se levantó de los muertos entre la puesta del sol y la próxima salida del sol. Entonces, durante ese tiempo es cuando Cristo resucitó de los muertos. Y ahora, aquí es muy sencillo. Yo soy una persona muy sencilla y esto me ayuda de recibir las escrituras tal como escritas. Y por supuesto hay que escudriñar y estudiar y saber lo que quiere decir. Que hay muchas cosas que son simbólicas en la Biblia. Pero para mí es muy sencillo, porque un hermano me preguntó hace unos años y me preguntó, ¿tú cómo explicas los 3 días y 3 noches de cuando Cristo fue sepultado en la tierra? Para mí nunca hubo una contradicción, ni un mal entender. No hubo confusión en mí. Y así te explico cómo podemos quitar esa confusión. Es que mira, la Biblia establece el día de la resurrección. Y Cristo predijo que Él iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra, en el corazón de la tierra. Entonces, muy sencillo. Tenemos aquí en Mateo 28 y versículos 1 a 6, la resurrección de Cristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ahí tenemos domingo, por la mañana, ¿vale? Entonces, dice, bueno, entonces, ¿en qué día o cuándo, en qué momento murió Jesucristo y fue sepultado? Ahora, tenemos algo que está fijo.
el día de su resurrección. Entonces, muy sencillo, hay que contar atrás, ¿vale? No es muy complicado hacerlo, pero yo sé que mucha gente no lo ven así, pero cuando lo cuentas al revés, desde el domingo, entonces vemos que Cristo fue crucificado en día de miércoles y fue enterrado ante la puesta del sol de ese mismo miércoles. Y mira, nosotros siempre podemos confiar en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, que es el día de domingo. Entonces tenemos eso puesto fijo. Y por supuesto, los otros versículos, cuando los estudias y todos los detalles de los días durante la semana de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ves muchas pistas, muchos detalles que te enseña cuando Cristo murió. Entonces, yo quería compartir eso porque yo sé que yo antes de saber o entender donde hay confusión es entre tradición, lo que la tradición dice en contra de lo que la palabra dice. Entonces, cuando hay contradicción entre tradición y la palabra escrita de Dios, esto siempre es correcta. Siempre podemos confiar en la palabra de Dios. Y yo tengo también aquí escrito, si queréis ver, que explica un poco de la Semana Santa que nombramos, que es la semana de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y espero que esto ha sido de ayuda y de bendición. Y tú sabes que me encanta leer la historia de cuando mi Cristo, el Cristo, murió en la cruz del Calvario en Gólgota para ti y para mí. Me encanta. Yo os animo. En el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios. El libro de San Marcos, yo digo San Mateo, San Marcos, San Lucas y Juan, ¿vale? Yo os animo. En los 4 tenemos la historia de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Os animo a leer los 4. Y encima de todo, durante este tiempo que estamos pensando en la cruz de Cristo, el domingo vamos a celebrar el día de la resurrección de Jesucristo. Y espero que esto ha sido de bendición para que podamos entender y comprender lo que la Biblia dice sobre esas fechas y ese horario de la semana cuando Cristo entregó su vida y fue crucificado, derramó su sangre preciosa, perfecta para nuestros pecados. Entonces, que el Señor os bendiga. Os quiero mucho en el Señor. Bueno, nos vemos pronto.